Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos de nuevo a iCaps Franja Ocular. Hoy tengo un programa que les va a encantar. Sabemos que iCaps es un venue, es un foro para que aquellos que son locos con la oftalmología, con el aprendizaje, con las nuevas tecnologías y están al filo de lo que es la ciencia y los últimos descubrimientos. Para eso es iCaps Franja Ocular. Es para que usted como profesional se haga un mejor profesional y lleve mejores conocimientos a sus pacientes y para que los pacientes sean mejores atendidos. En la última sesión en la que estuvo el doctor Juan Valle Logroño, mi hijo, del cual estoy muy orgulloso, nos habló del SMILE, de Visumax, de la Zeiss, presentando la técnica novedosa de los cortes lenticulares dentro de la córnea. Juan Francisco es un apasionado de la cirugía corneal y hoy tengo el honor de presentarlo para lo que es el trasplante lamelar en sus diferentes vertientes. Ya en otra ocasión nos enfocaremos individualmente en cada uno de ellos. La doctora María Gabriela González le tiene una sesión lindísima también con el doctor Cristian de los Santos, que va a tratar la epiescleritis y la escleritis, de manera que esta sesión de iCaps les va a encantar. Sin más, los dejo con el doctor Juan Francisco Valle Logroño. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Pues muchas gracias nuevamente por dejarme participar en este programa del iCaps, de la Franja Ocular. Estoy muy feliz de presentar el tema que es lo que yo más hago como especialista en córnea, que son los trasplantes lamelares de córnea. Y últimamente estamos viendo unos avances muy rápidos y numerosos en cuanto al desarrollo de tecnologías de implantes parciales de la córnea. Y esto se lo podemos demostrar más adelante. Soy director médico del Banco de Córneas y sin embargo no percibo un aporte económico de la fundación. Todo lo que hago es trabajo voluntario para ayudar a que la fundación prospere y ayudar a los más necesitados de la República Dominicana. Los objetivos de la charla de hoy son varios. Primero, queremos resumir los distintos tipos de trasplantes lamelares corneales. Segundo, presentar las indicaciones para cada tipo de trasplante lamelar corneal. Tercero, describir la técnica de preparación de cada tipo de trasplante lamelar. Y por último, demostrar la técnica quirúrgica para la colocación de cada trasplante lamelar. Entonces, para entender bien cómo funcionan estos tipos de trasplantes lamelares, es importante saber la estructura de la córnea y todas las capas. Empezando por la capa que es la primera en la cual incide la luz, que es nuestra capa de la película lagrimal. Aquí adelante. Si hay cualquier desorden de la superficie ocular que produce ojo seco, vamos a ver falta de enfoque de la luz o de los objetos del mundo externo. Y por ende es tan importante manejar bien la superficie ocular, especialmente con los trasplantes de córnea. Luego está el epitelio corneal, que es un tejido que se autorregenera y funciona como barrera protectora hacia las otras capas internas de la córnea. Él se regenera a través de las células madre limbares que se encuentran en ese limbo córneo-escleral. Y él genera tanto el epitelio corneal como el epitelio conjuntival. Y además funciona de un inhibidor del crecimiento de vasos conjuntivales hacia la córnea. Y que un desorden de las células madre limbares entonces puede resultar en neovascularización corneal. Y veremos más adelante cómo lo podemos tratar con distintos tipos de trasplantes lamelares. Siguiendo hacia adentro está la capa anterior del estroma, que llamamos la capa de Bowman, que es una condensación del estroma. Y viene a ser que es la estructura con más fuerza tensil dentro de la córnea. Por ende, algunos cirujanos ya la están utilizando como una capa única para trasplantar y fortalecer una córnea que ya de por sí está debilitada por algún tipo de ectasia. Si llegamos más hacia adentro, entonces la mayoría de la córnea está compuesta por el estroma y nosotros que tenemos que hacer trasplantes lamelares estamos muy atentos a ver hasta dónde llegan los leucomas y otras patologías de la córnea para decidir si hacemos un trasplante completo de queratoplasia penetrante o un trasplante parcial tipo SALC o GALC.
Ya casi llegando hacia atrás está la membrana de Descemet y justo encima de eso está una capa nueva que se descubrió recientemente en la última década, que es la capa DUA. Y en estas capas es donde nosotros vamos a separar, como se verá más adelante, con una técnica de gran burbuja, el Descemet del estroma posterior de la córnea. Y ya entonces para los trasplantes endoteliales se va a utilizar tanto el endotelio como el Descemet, que el endotelio tiene su función muy importante de la bomba de agua que ayuda a prevenir la hidratación de la córnea en exceso, que le elimina su transparencia. En algunas condiciones esta capa se daña y mostraremos que hay tipos de trasplante posteriores endoteliales que se pueden utilizar para ayudar a restaurar esta función. Entonces, para empezar están los lamelares anteriores y posteriores. El primero que vemos realmente es el completo, el tradicional, que se está haciendo desde el año 1905, con mucho éxito, con cerca de un 95% de aceptación de los tejidos y poco rechazo. Pero ya desde los 70 se ha estado desarrollando nuevas técnicas, empezando por el TALC, que es la lamelar anterior profunda, porque estamos llegando ya prácticamente hacia el Descemet o la capa de DUA, y solo poniendo esa cantidad de tejido, eliminando el tejido que más rechaza en el trasplante, que es el endotelio corneal. Esto le permite a personas que usualmente son jóvenes mantener un trasplante ya básicamente de por vida al lograr el trasplante lamelar. En el DISEC y el DIMEC estamos trasplantando ya la capa posterior de la córnea, que en la diferencia entre los dos es básicamente que el DISEC contiene un poco de estroma posterior y en el DIMEC se ha eliminado todo el estroma y solamente se coloca lo mismo que se ha eliminado en el trasplante endotelial, que es el endotelio y el Descemet. Entonces, si pasamos al SALC, el SALC es nada más y nada menos que un DALC mucho más superficial. Literalmente la trepanación en la córnea se está haciendo menos profunda que como se hace en el DALC, para entonces solamente abarcar el área del leucoma corneal que está afectada en la parte anterior de la córnea y estroma, y luego colocar un trasplante transparente en su lugar que se sutura al igual que el DALC. Entonces también están los lamelares superficiales, que principalmente lo vamos a usar en las condiciones de deficiencia de células madres limbares. Entre esos veremos el SLET, que es el más sencillo, como veremos más adelante, el CLAU, que ya debemos obtener más tejido, y el KEILAL, que es cuando se obtiene de un donante en lugar del mismo paciente. Finalmente, están los tipos más modernos de trasplantes lamelares, que son los de endoqueratofagia. Endoqueratofagia significa lentículo adentro de la córnea. O sea que estamos tomando parte de la córnea, principalmente estroma, y se está colocando dentro de algún tipo de túnel creado en esa córnea receptora. Entonces, entre esos vemos lo que se ha desarrollado desde el 2018, que se llama CARES. Veremos que es como un tipo de anillo, pero hecho de tejido halogénico, en lugar de un material sintético plástico. Y luego se puede utilizar la misma idea, el mismo concepto, pero en lugar de trasplantar en la parte periférica del estroma, se puede trasplantar centralmente un lentículo muy minúsculo que llamamos PEARL, para ayudar en los casos de presbicia, y uno más grande que se llama el trasplante de la capa de Bowman, para ayudar en esos casos de queratocono más avanzado, que queremos tratar de evitar un trasplante completo y todas las suturas que eso conlleva y las complicaciones que conlleva. Por último, ya podemos tomar una capa más gruesa del estroma para ayudar en los casos de hipermetropía, y en este caso se llama el implante de lentículo refractivo hipermetrópico.
Entonces, las indicaciones para DALC son primero las ectasias corneales, entre ellas el queratocono, la degeneración marginal pelúcida, queratoglobo y otras degeneraciones que afectan la fuerza tectónica de la córnea y que han producido algún adelgazamiento y deformación corneal que produce astigmatismo irregular, miopía, entre otros problemas visuales. Además de que estas ectasias, si llegan a avanzar suficiente, pueden llegar al punto de que necesiten un trasplante completo si se produce un hidrops corneal, cuando se ha roto la membrana de Descemet y ha permitido entonces entrar el humor acuoso y llenar de líquido la córnea. Entonces, además están los leucomas corneales solamente en la capa anterior. Cuando uno tiene un leucoma corneal, generalmente se indica el OCT, porque uno quiere asegurar de ver a qué profundidad está llegando ese leucoma, porque así uno puede tomar la decisión quirúrgica de si va a ser una APK o un DALC desde antemano. También están distrofias corneales que llegan por lo menos hasta la estroma profunda. Si llegan más hacia el Descemet, entonces ya tendría que convertirse a APK. Pero si es estroma profunda y no más para atrás, entonces se puede hacer el DALC. Quiero demostrarles un videito de cómo se prepara el tejido para DALC y con la nota de que esta es la oportunidad, especialmente en nuestros países donde hay escasez de tejidos, de coordinar dos casos para recibir del mismo donante, de un solo ojo, de un solo donante, dos distintas capas. La anterior sería para la cirugía de DALC y la posterior para un DMEC, que hablaremos más hacia adelante. Aquí el video de cómo se prepara. Entonces es simplemente un pelado de la membrana de Descemet para separar este tejido, dejando entonces la estroma posterior descubierta para trepanar. Y ya eso se va a colocar encima de la base del recipiente, que ya en un DALC se ha hecho una técnica de gran burbuja y dejó el Descemet y el endotelio. Y nos está poniendo entonces las láminas más anteriores de una córnea ya con un grosor más profundo, o sea, más grueso que una ectasia corneal y de una curvatura más normal, permitiendo a ese paciente ver mejor que antes. Entonces, la técnica quirúrgica del DALC, voy a ir bien rápido porque como no vamos a hablar en detalle, si uno tiene un leucoma o una ectasia, uno va a hacer la trepanación cerca de un 90-95% hasta llegar casi hasta el Descemet. Y entonces se va a inyectar aire o se puede hacer un pelado, una delaminación manual con un Crescent o instrumentos Roma tipo Crescent que ayudan a separar la estroma posterior de este Descemet, dejando entonces desnudo el Descemet para colocarle el trasplante anterior, que ya se le ha removido el endotelio. Pues se sutura, al igual que como se sutura la APK, con suturas que se pudieran ser 16 o más todo alrededor. En algunos casos, si hay buena aposición de los bordes, se puede hacer 8 interrumpidas y 8 corridas. Y así tenemos 16 pases total, pero que con buena posición de los tejidos. La clave aquí es que aseguremos de que se peguen bien tanto el endotelio y Descemet a la parte posterior del estroma del donante, porque esa es la única manera que aseguramos que termine de aclarar el tejido. Entonces, en cierto sentido, se manejan como los lamelares posteriores, DISEC, DMEC, que en algunos casos, si no hay adherencia, se debe colocar burbuja de aire o de gas hasta que se completa esa adherencia y aseguremos que ya esté funcionando la bomba para remover el edema corneal. Entonces, en DISEC y DMEC estamos ya trabajando con condiciones que son de la parte posterior de la córnea, principalmente el endotelio. Y la condición más común que vemos en este caso sería la distrofia endotelial de Fuchs, que es ya una degeneración hereditaria, se ve más en mujeres y usualmente va progresando a través de los años. Si ocurre en los hombres va a ocurrir más joven y más severo.
Existen nuevas técnicas para evitar el trasplante totalmente, como el uso de la gota de la inhibidora de roquinasa, el ripasudil, que ha retrasado esta progresión, pero en algunos casos ya cuando llegan están en un estado muy avanzado y ameritan ya el trasplante lamelar posterior. La queratopatía bulosa pseudofáquica o afáquica, posterior a cirugías de catarata, donde el uso del ultrasonido ha hecho un daño permanente al endotelio corneal que ya no puede recompensarse luego de haberse descompensado. En la descompensación endotelial puede ocurrir por cualquier otra razón, no solamente catarata y flux, sino glaucoma, medicamentosa tóxica y otras condiciones inflamatorias, infecciosas incluso, que pueden terminar dañando el endotelio corneal, que entonces necesite un trasplante posterior. Una no tan común es el síndrome de Chandler, donde ya el endotelio ha tomado una condición de epitelio y se puede dividir, y esta división produce una organización irregular que entonces no permite que la bomba funcione naturalmente y se edematice la córnea. Usualmente esta misma membrana crece hacia el iris y puede crear los defectos de iris o la correctopia. En estos casos se amerita también un trasplante posterior. Les voy a enseñar primero cómo se prepara el injerto para DISEC. Acuerden que es manteniendo un poquito de estroma posterior. Goroboy en el 2006 llegó a automatizar el proceso porque anteriormente se hacía de manera manual, y ya con el uso de un microquerátomo, como se utiliza en la cirugía LASIK, pero ya con cuchillas que cortan más profundamente, podemos hacer un corte ya casi total del estroma, dejando lo más fino posible atrás la parte de estroma posterior y, claro, con su descementotelio. Primero hay que desepitelizar para evitar que resbale el microquerátomo en la superficie de la córnea donante. Se asegura de medir bien para decidir qué cuchilla de microquerátomo usar y la velocidad del corte para uno saber si tiene que ir más profundo o menos profundo. Luego se vuelve a colocar las láminas anteriores, alineándolo con la marca, y usualmente se le pone una marca de S en la estroma para asegurar de orientarse bien y que no se haya puesto al revés el tejido cuando se introduzca el ojo durante la cirugía. Entonces la cirugía de DISEC tiene varios pasos, pero los principales serán el pelado del DSMET. Vamos a remover ese endotelio enfermo, marcando bien nuestra área de pelado, de DSMETorrhexis. Y luego vamos a usar un sinnúmero de distintos dispositivos que están en el mercado actualmente, algunos más costosos que otros, para entonces introducir este tejido parcial adentro de la cámara anterior. El más económico de estos sería el Sheets Glide, que es una guía de una lámina de plástico transparente que se introduce a través de la incisión y se coloca un poco de viscoelástico como una cama protectora para evitar daño al endotelio, en lo que se desliza hacia adentro el tejido a la cámara anterior con usualmente un cistótomo. También está el glide de Busen, el Tan Endo Glide, que requieren de una técnica bimanual para uno introducir con una mano el cartucho y con otra mano, con unas pinzas de cámara anterior, alar el tejido hacia adentro y luego retraer con mucho cuidado el cartucho. El Endoserter es el mejor porque tiene conectado directamente la irrigación y ya el tejido viene envuelto en sí mismo, protegiendo siempre el endotelio, y tiene una ruedita que ayuda a irlo abriendo dentro de la cámara anterior en lo que fluye la irrigación. Y eso asegura de que no haya una presión hacia afuera que te pueda sacar el tejido nuevamente fuera de la cámara anterior. Por último, vamos a centrar ese tejido y se va a colocar una burbuja, sea de aire o de gas, dentro de la cámara anterior posterior al trasplante,
para asegurar la aposición de los tejidos. Aquí no se está usando suturas más que para cerrar la herida temporal o la herida periférica de la córnea o el túnel escleral. Por ende, la única forma que se van a poner los tejidos es con algún tipo de gas, empujándolo hacia el estroma del receptor. Es importante aquí la posición de la cabeza del paciente, asegurando de que se mantenga siempre supina para evitar que se pueda desprender este tejido y tan pronto se desprenda volver a colocar gas o aire para volverlo a poner y asegurar que no falle la córnea. Ya pasamos a la técnica de MEC, que es ya solamente de DCMET y solamente endotelio. Esta es la más fina de todas los trasplantes lamelares posteriores y es la más anatómica. Hay varias formas de hacerlo. Hay un método de pelado manual que se hace como una técnica de scuba bajo irrigación de BCS y uno va a trepanar marcando el borde usualmente de 9.5 milímetros o más es mejor para asegurar que si hay cualquier desgarro en el DCMET uno tenga un cierto margen de error y todavía pueda rescatar la mayoría del tejido central que se va a utilizar para el trasplante. Al final se tiñe con azul para poder visualizar ese tejido. El otro método sería ya usando hidrodisección, similar a como hacemos en cirugía de catarata. Y hay que hacer una entrada anterior al DCMET. O sea que casi una técnica de gran burbuja, pero en este caso se utiliza irrigación de fluido en lugar de aire. Y así mismo se tiñe y se separa. Y por último, esta es la técnica de neumática, donde se está utilizando entonces una gran burbuja para separar esos tejidos. Y así queda, y luego se hace lo mismo de la tinción. Alguna gente marca también para asegurar de orientar bien, pero otra gente prefiere para no usar la toxicidad de la tinta y dañar endotelio, simplemente unos métodos de orientar bien el tejido antes de inyectarlo dentro del ojo. Aquí vamos a demostrar ya cómo se inyecta en un cartucho donde o vino precargado o uno mismo lo cargó cuando recibió esa córnea. Y con una técnica bimanual se puede agarrar un lado de ese tejido que es se enrolla muy fácilmente por la rigidez del DCMET, pero con las dos manos uno puede ayudar a desenrollarlo, a centrarlo y por último entonces colocar la burbuja detrás, al igual que el DISEC. La diferencia del grosor de los tejidos es muy importante, ya que el DISEC, al ser más grueso, tiende a hipermetropizar el ojo y puede hipermetropizar cerca de 1 dioptría, dioptría y media. Por ende, muchas veces si se está combinando o si se va a hacer secuencialmente con cirugía de catarata, los cálculos deben programarse para ser más negativos. 1 dioptría menos de lo que uno pondría de meta normalmente. Por otro lado, el tener más tejido lo hace más propenso quizás a un rechazo, pero igualmente es mucho menor que cuando se coloca un trasplante más grueso como la queratoplastia penetrante. Y ya hoy día se están haciendo unos cortes ultra delgados que están poniendo los DISEC casi a la par con los DIMEC. Estamos hablando de que podemos llegar entre 40 y 50 micras con un DISEC ultra delgado o micro delgado, mientras que el DIMEC anda por cerca de 15 a 20 micras. Entonces el DIMEC, siendo más fino, te da mejor agudeza visual. Estamos hablando que más del 50% llega a ver de 20 a 25 o mejor, mientras que solamente un 40% del DISEC logra eso mismo. Y si va a hipermetropizar el ojo, no hipermetropiza más de 0.5 a 0.75 dioptrías. O sea que es mucho más neutro refractivamente que el DISEC. Y claro, el tener la menor cantidad de tejido, ya tan pronto haya apuesto,
el menor riesgo de rechazo de todos los trasplantes. El SALC ya lo mencionamos, que es cuando se está trepanando muy superficialmente, solamente abordando esas capas muy anteriores del estroma, removerla, muy similar al TALC, y luego colocar un trasplante parcial más o menos de la misma profundidad para mantener la córnea del mismo grosor. Y esto generalmente no se va a indicar en las ectasias corneales porque ya de por sí hay un adelgazamiento. Entonces no queremos poner tejido parcial, sino poner un DAL que te da mayor grosor y a un grosor más anatómico normal que ayuda a corregir mejor la visión. Entonces pasamos ya a las técnicas de disfunción de células madres linfares. Esto puede ser relacionado a quemaduras químicas o a cualquier problema de superficie crónico, por ejemplo atópico, queratoconjuntivitis vernal, disfunción de glándulas de meiomio crónicas que hayan producido suficiente inflamación de la superficie ocular que en el proceso han quemado o degenerado mucho de las células madres linfares. Y ya con eso entonces empiezan a entrar los vasos a la córnea creando neovascularización corneal. En esos casos queremos entonces hacer un tipo de queratectomía lamelar donde estamos removiendo todos esos vasos y esa capa conjuntival que está sobre el epitelio de la córnea y luego colocar una, vamos a decir, como un sándwich de membrana amniótica. Se va a colocar una membrana de base que se sutura sobre el epitelio de la córnea. Luego, tomando tejido del otro ojo, del ojo sano del paciente, podemos cortarlo en muchos pedacitos y asegurando de que ese tejido contenga no solamente esa conjuntiva muy cercana al limbo corneal, sino que también entre hacia las palizadas de Bott dentro de la córnea, en esa córnea periférica. Y así aseguramos de obtener las células madre que estamos buscando para colocar en el otro ojo. Cuando la cortamos, la colocamos por encima al primer injerto de membrana amniótica y cubrimos con otro que asegura de mantener esas células en donde tienen que estar trabajando para repoblar ese epitelio normal de la córnea. El clavo, que es el autoinjerto limbar conjuntival, ya en lugar de cortarlo en muchos pedacitos, lo que se va a hacer es cosechar un injerto crescéntico de esa periferia del ojo normal y se va a colocar entonces en las áreas donde se ve más neovascularización. Y típicamente esto se va a utilizar en casos donde uno ve neovascularización parcial pero que afecta la visión, como es el caso de aquí. Se han suturado dos clavos en esta área del ojo, que es el área, vamos a decir, nasal, donde estaba entrando la neovascularización y que permitió entonces una regeneración del epitelio y que haya recesión de los vasos corneales. Entonces, en aquellos casos donde tenemos disfunción de células madres linfares, pero son bilaterales y tampoco aparece un donante con un cierto parentesco a ese paciente, entonces se puede cosechar de un donante cadavérico. Y esta es la técnica de Keyla o allograft keratolimpar. Eso significa que estamos tomando el limbo y parte de la córnea del epitelio corneal de ese donante y se va a colocar muy similar a cómo se coloca el clavo en las áreas de neovascularización corneal. Ya entonces pasamos a la técnica de endokeratofagia, que la primera y la que más me apasiona a mí ahora es el CARES, que lo desarrolló la doctora Susan Jacob en el año 2018. Y esto se está utilizando actualmente para casos de ectasias corneales, como la ectasia refractiva, queratocono, degeneración marginal pelúcida y demás, donde tenemos un grado moderado, no deben ser muy avanzados y especialmente no deben tener leucomas corneales, porque queremos tener un eje visual claro en el centro para asegurar que cuando se ponga el tejido en la periferia no le afecte la vista. Entonces, el CARES es simplemente una preparación de estroma corneal
cortada de forma anular o en forma de anillo, que luego se divide en segmentos que se colocan dentro de la córnea. Y la forma de hacerlo es sencilla, es simplemente removiendo epitelio y endotelio, y aquí no importa tanto la calidad óptica del tejido, como se importa en los de PK y los endoteliales especialmente, ya que no se va a utilizar endotelio normal, se va a utilizar solo estroma. Entonces se va a hacer una trepanación con un trépano especial que me crea el anillo de tejido corneal, y luego lo podemos cortar para asegurar de crear los dos segmentos. O en algunos casos solamente se va a utilizar un segmento de acuerdo al error refractivo a corregir. Entonces se puede crear un túnel dentro de la estroma del paciente receptor de esa córnea. Y ese túnel se puede hacer de manera manual, utilizando el método de las colitas de cerdo que cortan a través de una profundidad bastante estable dentro de la córnea, y se crea entonces una incisión manual con bisturí o con un diamante, ¿verdad?, que llega a cierta profundidad exacta. Entonces, luego de crear ese túnel, tanto con el femto o como manual, se pueden insertar los segmentos corneales, y ya entonces esta es la versión final después de que se han puesto estos segmentos. Y hay una gran ventaja porque ya, a diferencia del plástico, contienen el mismo índice de refracción que la córnea del paciente. Por ende, la mayoría de los pacientes no se van a quejar de esos halos nocturnos o de destellos que se ven cuando dilatan las pupilas en los casos de anillos sintéticos. Y esa es una gran ventaja. Además, uno puede colocar gotas antiinflamatorias por el primer mes, y ya después del mes la puede detener, y por ser tan poco tejido, el índice de rechazo es mucho menor. Es al nivel del DMEC y el DSEC. Entrando allá, lentículos centrales de la córnea, vamos a hablar del Pearl, que el Pearl significa lentículo refractivo halogénico presbita. Es para corregir la presbicia, y se va a escoger de acuerdo al error refractivo que uno quiere corregir, dígase 1.50, 1.75, 2, el grosor de ese lentículo, y usualmente es un lentículo que ha sido extraído de un paciente que se hizo SMILE y es de cierta medida miópica, por ejemplo, -1, -2, -1.50, que te deja un lentículo convexo que luego puede ser marcado y cortado centralmente a un tamaño cerca de 2 o 3 milímetros, para luego ser colocado dentro del eje visual. Y ahí es importante, cuando se está colocando, de alinear bien la centración del Pearl con el eje visual del paciente a través de los imágenes de Purkinje. Entonces, por último, ya se va a utilizar un lentículo refractivo hipermetrópico, que ya es más grande que el Pearl, pero va a poder cubrir esos casos de la falta de poder central en la hipermetropía. Entonces, al agregar un lentículo convexo nuevamente de un paciente miópico de SMILE, ese poder adicional, en teoría, te ayuda a agregarle poder en el centro en relación a la periferia, por ende corrigiendo la hipermetropía. Entonces, lo que todavía está en estudios ahí es que no hay mucha predictibilidad de estos lentículos. En algunos casos se ha demostrado que se puso un lentículo de un miope -10 en un hipermétrope +10, y solamente se pudo corregir la mitad de la hipermetropía, o sea, un +5. En otros casos se ve que corrige cerca de un 60% o un poco más, pero por lo general no es exacto, y se piensa que tanto por que se comprime el tejido entre las láminas estromales, como que ya hay una remodelación epitelial posterior al procedimiento que hace que entonces se compense un poco de la corrección del lentículo. En estos casos simplemente realizar el procedimiento de rutina de SMILE que hemos visto anteriormente. Ese tejido entonces colocarlo en un túnel creado o con un flap de LASIK o con
un nuevo túnel de SMILE sin extraer un lentículo. Entonces, para resumir, todos los trasplantes anteriores y posteriores, tenemos el DALC y el SALC, que son aquellos trasplantes anteriores, el DSEC y el DMEC, que son los trasplantes posteriores endoteliales. Y entonces, para ir a los superficiales, hablamos del SLED, que es cortando en muchos pedacitos, es el limbo corneal, o el CLAU, que es un autoinjerto conjuntival, también utilizando células madre limbares, del mismo paciente, de un ojo no dañado al ojo que sí está enfermo, o el KLAL, que cuando tenemos enfermedad bilateral y no podemos cosechar desde el mismo paciente, entonces se obtiene de un donante cadavérico. Entonces, finalmente, la endoqueratofagia, ya cuando trabajamos con tejidos que van dentro de la córnea, hablamos inicialmente del trasplante de membrana de Bowman o capa de Bowman, que ayuda en aquellos casos de queratocono severo, sin tener que acudir a trasplantes mayores con muchas suturas, sino creando un túnel dentro de la córnea de ese paciente. Luego el CARES, que es creando anillos corneales y colocándolo en un túnel periférico corneal, el PEARL para la presbicia en el eje visual, y el HRL o el lentículo refractivo hipermetrópico en aquellos que tienen cierto grado de hipermetropía. Le agradezco mucho su tiempo y con eso me despido. Gracias. Doctor Juan Valle Logroño, lo felicito. Tiene que haber sido la mejor conferencia que yo haya escuchado sobre el trasplante lamelar. Muy completa. Has entrado en unos detalles y la verdad que es ciencia ficción pensar que puedes de una manera tan precisa trasplantar las diferentes capas de la retina, de la córnea. El tema es que quisiera empezar con una simple pregunta. ¿Qué tan frecuente, quién está haciendo CARES ahora mismo? Es decir, la inserción de tejido intraestromal para la corrección de ectasias corneales. Son muy pocos los cirujanos que hacen CARES en el momento. Solamente la doctora Susan Jacob en la India, quien habla con ustedes, está haciendo esto ahora en nuestro país, en República Dominicana. He hablado con uno de mis colegas y jefes del Bascom Palmer, el doctor Guillermo Amesco, que ya ha hecho sus primeros casos allá en Miami. Y creo que hay algunos también en Centroamérica, no recuerdo ahora bien, pero que ya lo están haciendo con mucho éxito. La verdad que es un procedimiento que ha cambiado totalmente la forma que yo hago mi práctica, ya que uno puede evitar muchas de las complicaciones que se veían anteriormente con el DALC o el APK al tener que utilizar tantas suturas. Mientras que en CARES, si se va a utilizar sutura, generalmente la vamos a poder extraer dentro de una semana o 2 semanas como mucho. Y eso Entonces, permite... háblame de números. A ver, ¿qué tanto puede uno corregir? Yo me imagino que siendo un tejido tan blando, no puede ser tan bueno como el anillo de tensión que logramos con el Kera Ring o el Ferraro Ring. Pero ¿es posible corregir altos grados de astigmatismo con ellos? Sí, es posible. Hemos podido demostrar que desde el primer caso que se hizo en enero del 2020, que podemos corregir equivalentes esféricos de -12, -13, y te llevan cerca de plano. En aquellos casos que tienen, estamos hablando de -10, -9, con -5, -6 de astigmatismo, se lleva a casi 0 con el uso del CARES. Y eso ha sido un cambio dramático, porque ya en lugar de tener que poner muchísimas suturas para mejorar esa curvatura, y esas mismas suturas inducen astigmatismo, y que tiene que durar varios meses antes de ser retiradas para asegurar que haya aposición de los bordes de los trasplantes. Ya aquí el tejido está por dentro. Y eso, claro, te permite cierta reversibilidad en caso de que no funcione. Para el paciente eso es una gran ventaja porque en ninguna forma se le está removiendo tejido, sino que solamente se le está agregando. Y ese tejido agregado, si por alguna razón te corrige peor, entonces se puede retirar y volver al estado original de la córnea. Bueno, esto es una gran esperanza
para el paciente con ectasias y sobre todo con queratocono. Escuchando tu conferencia, me fue inevitable repasar lo que ha avanzado la cirugía de córnea, que empezó con suturas de 8-0 y de seda, con un trasplante penetrante, y era prácticamente lo único que se podía utilizar. Claro, el profesor Barraquer entra con la queratomiliusis in situ y la queratofagia, que es el inicio y la entrada a estas cirugías lamelares. Pero a pesar de todos los adelantos que tenemos y saber que todo esto lo podemos hacer aquí en América Latina con las mejores condiciones y tecnologías, sin embargo, lo más sencillo, que es la donación de la córnea, ha sido para mí quizás el reto más importante. La gente simple y sencillamente no tiene la cultura de donación en América Latina. Si pudieras hablarme al respecto. Generalmente, yo que vine de entrenamiento en Miami, donde tienen banco de ojos propio y que es una ciudad bilingüe, porque hay una comunidad muy importante de latinoamericanos allá en Miami. Ellos me dicen que los caucásicos donantes, generalmente en un 70% dicen que sí a la donación, mientras que los latinoamericanos, con la misma pregunta, solamente un 40% te favorece la donación. Y en nuestro país latinoamericano es aún más baja, quizá por ciertas barreras, creo, no solamente de la persona a quien se le solicita la donación, sino a los que están en los puestos de donde pueden intervenir y hacer la gestión, que ellos mismos carecen de la educación y tienen muchas barreras mentales propias hacia la donación. Entonces, si vamos a cambiar la cultura, tiene que ser cambiarlo a nivel general, nacional. O sea, una campaña de concientización masiva, con apoyo del gobierno, con apoyo de instituciones privadas y todos los que están quizá en los medios, que tienen cierto poder de influencia sobre la gente. Entonces, otra pregunta relacionada precisamente a ello, porque otras de nuestras carencias son económicas, porque de repente tú necesitas una córnea con un endotelio muy sano, de pocos días después de la defunción del donante, pero precisamente son las córneas más caras. Y no había una manera que han ideado para poder facilitar esto. ¿Cuándo puedo yo hacer un DIME? ¿Cuántos días pasan? ¿Cuál es el tejido óptimo? El DISEC. En fin, ya sabemos que en el TAL no importa porque no hay endotelio. Sí, bueno, el que más te impide y que es el más caro es el DMEC. Y la razón siendo que no solamente es que tiene que tener un conteo endotelial alto. Estamos hablando que debe ser mayor generalmente a los 3.000 células. ¿Y por qué? Porque sabemos que en el proceso de trasplantarlo se va a perder entre un 30 y un 50% de las células endoteliales. O sea que tenemos que tener suficiente reserva para evitar que falle ese tejido. Entonces, el DMEC, además, tiene que tener un DCMET relativamente más rígido. Y eso no se obtiene hasta uno cumplir mayor de 45 años. O sea que un donante mayor de 45 años, pero menor de cerca de 60, 65 años para tener suficiente conteo endotelial, ya es un juego de números, de estadística, que son muchos menos. Es mucho menos probable encontrar ese tipo de tejido específicamente. El DISEC puede tener conteo alto también, pero no importa tanto la rigidez, o sea que te da mayor rango de edades para cosechar esos tejidos. Pero o sea, estamos hablando que es una diferencia dramática entre la queratoplastia penetrante, que puede rondar entre los $1,000 o más ya en estos momentos, a los lamelares que pueden salir por el post-procesamiento entre $2,000 hasta $3,000 y $4,000, un solo tejido. Y claro, lo encarece más el hecho de que está la FDA y la EBAA llevando todo tipo de control de calidad para asegurar que ninguno de los receptores de córnea vaya a ser afectado por un mal procesamiento de los tejidos. Y eso cuesta también. Te digo que el trasplante para mí sigue siendo un milagro y también un acto de generosidad y de caridad de un ser humano para otro. Y nada más recuerdo el hecho de que hayas trasplantado las córneas de mi madre a los 102 años, haciéndole a dos pacientes que recibieron el tejido. Y
Y uno piensa que uno está muy viejo para donar, pero nunca está muy viejo. Y la gente cree que hay una serie de cosas que no son, de desfiguración del donante, que cuesta, que es un problema religioso y nada que ver, nada que ver. Sí, realmente la solución final es el que haya cobertura universal en cada país donde uno quiere hacer trasplante de córnea. Solamente así se va a poder costear. Si no, termina siendo un procedimiento que solamente los más pudientes del país pueden beneficiarse. Pero debe ser, y para eso está la fundación, un trasplante para todos, incluso los menos pudientes, que son los que nos ayudan son la labor de la mayoría del país, que tiene que poder ver para hacer sus funciones en la sociedad. Pues gracias, doctor Valle Logroño. Increíble su presentación. Espero que deje de compartir pantalla porque tenemos ahora algo fantástico que nos sigue con la presentación del doctor Cristian de los Santos. Muchas gracias por tenerme y nos vemos después. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Me agrada muchísimo la presentación que haya hecho mi hijo sobre el trasplante lamelar, y ahora les tengo otro hijo de mi residencia, el doctor Cristian de los Santos, que no es la primera vez que presenta en ICAPS, y hoy nos va a introducir al tema de la escleritis y epiescleritis. Con ustedes, el doctor de los Santos. Muchas gracias, doctor Valle, por la presentación y a todo el equipo de ICAPS por la oportunidad de participar otra vez. El día de hoy queremos enfatizar en una de las patologías que no son tan frecuentemente pensadas, pero sí tienen una gran repercusión, no solamente para la calidad visual del paciente, sino para su vida, propiamente dicho. Pero quisiera comenzar con un recuento anatómico de la esclera y la epiesclera. Al igual que la córnea, la esclera es esencialmente avascular y está rodeada de varios plexos capilares. Si vamos desde afuera hacia adentro, tenemos los plexos conjuntivales, tanto superficial como profundo. Y ya más hacia adentro tenemos el plexo capilar epiescleral superficial, que es el que se afecta en la epiescleritis. Y más profundamente, valga la redundancia, está el plexo epiescleral profundo, que es el que se afecta y se dematiza en pacientes con escleritis. Esta estrecha relación vascular, sumada a que el estroma tiene fibras de colágeno y fibroblastos, explican la alta asociación entre la escleritis y las patologías de tejido conectivo y vasculitis sistémicas, como veremos a continuación. De forma general, podemos comparar la patología de epiescleritis con escleritis. Muchas veces decimos con la instilación de la fenilefrina al 10%. Sabemos que cuando se aclara entonces el plexo epiescleral superficial, denotando esto una patología de epiescleritis. Cuando no lo hace o lo hace parcialmente, estamos ante una escleritis. Pero aparte de esto, hay muchísimos datos que nos pueden ayudar a diferenciar una de la otra. Cuando estamos empleando la fenilefrina, si utilizamos al 2.5%, nos ayuda a diferenciar entre conjuntivitis y la epiescleritis. Los textos describen que después de la instilación de al 10% es que nos es útil para diferenciar entre epiescleritis y la escleritis. Este es un sistema de graduación que va desde el 0 hasta 4 cruces. Esto nos es sumamente útil a la hora de decidir el tratamiento, como veremos más adelante. Otras características importantes, podemos mencionar el dolor, que tiende a ser leve o nulo en la epiescleritis. Sin embargo, en el paciente con escleritis, cuando tocamos el globo ocular con la punta de un hisopo, algodón, el paciente refiere un dolor muy severo en muchos casos. También el color ayuda. En la epiescleritis es un color rojo brillante, a diferencia de la escleritis, que es un rojo azulado o violáceo. Por la distribución de vasos que vimos en la primera diapositiva, pudimos notar que los vasos superficiales del plexo capilar epiescleral
son rectos. Como están superficiales, tienden a moverse. Por tanto, la presentación nodular de una u otra patología, cuando utilizamos el algodón, si son móviles, ya sabemos que estamos ante una epiescleritis. Sin embargo, en la escleritis, como lo que está edematizado es la esclera propiamente, pues ya sabemos que no son, el nódulo será no móvil y los vasos tienden a tener una configuración un tanto entrecruzada. Lo siguiente es el adelgazamiento o el edema, que es propio de la escleritis. Cuando colocamos el haz de luz en la lámpara de hendidura, vemos que la primera reflexión de la luz está hacia afuera, está desplazada hacia afuera en los patrones nodulares. Sin embargo, el haz interno de la luz reflejada desde la esclera permanece intacto en la epiescleritis, porque no hay edema. Sin embargo, en la escleritis, sí vemos que ambos haces de luz están desplazados hacia afuera. Algo que también es útil emplear en la lámpara de hendidura es el filtro libre de rojo, que nos permite delinear el patrón vascular y, más importantemente, ver las áreas que están avasculares. Otra comparación es la asociación con enfermedades sistémicas, que es raramente visualizada o identificada en la epiescleritis, y es común encontrarla en la escleritis. Igual, entonces, el uso de inmunoterapia sistémica podrá ser necesario entonces en la escleritis, siendo poco utilizada en la epiescleritis. Lo siguiente es ver la presentación clínica y la diferente forma de clasificarla. Hay una forma anatómica de hacerlo, que podemos dividirla en anterior y posterior. Anterior lo llamamos cuando está anterior a los músculos rectos y posterior cuando está detrás de la aora cerrada. Otra forma de clasificación de acuerdo a su severidad es cuando la subdividimos en no necrotizante y en necrotizante, siendo esta última la presentación más severa y con mayor repercusión tanto visual como en la calidad de vida del paciente. Estas las podemos ir subclasificando en un patrón de presentación difuso o nodular en la tipo no necrotizante, que es la más común, afortunadamente, y en las que son necrotizantes se pueden subdividir en aquellas con inflamación. Estas se pueden subclasificar a su vez en granulomatosa, vasoclusiva y posquirúrgica. En las que son sin inflamación, y pongo sin entre comillas, es la que llamamos o se ha llamado sin inflamación cuando realmente hay una inflamación en el tejido, por tanto hay necrosis. Se le ha llamado recientemente sin inflamación manifiesta porque esta no se presenta igual que la necrotizante con inflamación, con este cuadro aparatoso de ojos rojos, mucho dolor, sino que se ve en este caso, que es la que se denomina escleromalacia perforans, se ve esa área de adelgazamiento escleral con translucencia escleral y se presenta entonces el tejido uveal subyacente. La otra que tiene un 6% de presentación es la posterior. Hay otra forma de clasificarla o de dividir esta patología y es de acuerdo a su etiología. La mayoría de los casos, digamos 50% o más, tiende a ser idiopática, un 40% se asocia a enfermedad autoinmune y un 10% a un proceso de infección local o sistémica. Tiene una incidencia entre 3 a 4 casos por 100,000 habitantes en Estados Unidos y una prevalencia de 5 por cada 100,000 personas. Tiende a ser más común en mujeres y con un rango de edad de entre 20 y 60 años. Lo que caracteriza esta patología es un dolor muy intenso.
a diferencia de la epioscleritis. El dolor puede irradiarse a la cara, la mejilla o la mandíbula. Y la hiperemia, como vimos, no es tan rojo brillante, sino un rojo un tanto azulado. A diferencia de la epioscleritis, sí tiende a afectar importantemente la visión en casos donde se afecte la córnea o en los casos que haya una escleritis posterior que amenace con la retina y la coroide central. Les voy a mostrar esta imagen de una escleritis necrotizante anterior. Se muestra la inflamación escleral activa y eso que vemos en el área perilimbal, blanquecino, es la zona de avascularización y eso significa que ya hay necrosis en esa área. Muchos pueden pensar, bueno, si está blanco está mejorando, cuando es totalmente lo contrario. Es una zona de necrosis, de avascularización, que posteriormente seguirá adelgazándose como el área que está adyacente con la translucencia escleral. Las formas de presentación de la escleritis anterior no necrotizante más comúnmente son la difusa y la nodular. Sin embargo, en la imagen que les muestro, es importante denotar el área de translucencia, pero arriba vemos un área nodular. Y con esto estoy llamando la atención de que estas formas pueden progresar a una necrotizante, como es el caso de la imagen. En este paciente era una escleritis infecciosa por actinomisis con el nódulo superior y con el adelgazamiento inferior. Luego que el cuadro resuelve con tratamiento de antibiótico adecuado, vemos que permanece el área que estaba adelgazada previamente, pero ahora se ve un mayor área de adelgazamiento o de translucencia escleral. También es importante hacer la distinción con la epioscleritis, que pueden en algunos casos aparentar una translucencia escleral, pero es por reordenamiento de las fibras de colágeno y no significa necesariamente que haya un adelgazamiento escleral. Las formas más severas son las de tipo necrotizante, las que habíamos descrito con inflamación y sin inflamación manifiesta. Decimos que es, como se llama en inglés, un misnomer, porque realmente sí hay inflamación. En la imagen que logran ver abajo, que es la que denominamos escleromalacia perforans, y también es un misnomer porque realmente no hay un riesgo de perforación espontánea. Simplemente vemos una área extensa de adelgazamiento escleral, que son signos de necrosis. En el área o en la subclasificación de anterior necrotizante con inflamación, la podemos subdividir en tanto granulomatosa, vasoclusiva, como logran ver esa área de avascularización, ese parcheado que está perilimbal asociado a la escleritis. Y por último, la asociada a eventos quirúrgicos. Se han descrito que en casos postquirúrgicos de catarata, como es el caso que estoy mostrando allá en la imagen, que fue después de una extracción extracapsular de cristalino, pero también se ha descrito después de la resección y la escisión de pterigion, utilizando la beta radiación o la mitomicina C, también en procedimientos de bucle escleral, cirugías de estrabismo y vitrectomía parcial. En estos casos es frecuente y es más frecuente encontrarlos asociados a patologías sistémicas. Como ven en la imagen a la izquierda, la granulomatosa es de un paciente con granulomatosis con poliangiitis o anteriormente llamada granulomatosis de Wegener. Importantemente también, y
tenerlo bien pendiente es la patología de escleritis posterior. Muchas veces pasa por desapercibido, no la pensamos, el paciente refiere mucho dolor, la agudeza visual se ve afectada y aparentemente no encontramos la justificación. Bueno, hay que estar pendiente a los cambios sutiles como los pliegues coroideos. Esta mnemotecnia la encontré sumamente útil post-scler, que denota proptosis, oftalmoplequía, edema de disco, engrosamiento escleral, visto en la ecografía o en la tomografía, mayor de 2 milímetros. El signo de la T, que es cuando hay líquido en el espacio subtenoniano, que cuando llega al área hipoecogénica que sale del nervio óptico, forma el signo de la T. Exudados subretinianos, como ven a la imagen, los famosos pliegues coroideos, LR exudativo y el desprendimiento coroideo en anillo. Los pliegues coroideos, tenemos que tener en cuenta que esta no es la causa más frecuente de ellos. Siempre hay que descartar una patología de tiroidea orbitaria. Otras causas puede ser un tumor orbitario, maculopatía hipotónica, hasta el mismo uso del topiramato que te provoca edema coroideo. ¿Por qué es que sucede el LR exudativo? Bueno, básicamente hay disrupción de la circulación coroidea normal. Con esto hay restricción del drenaje escleral de las venas porticosas y esto causa subsecuentemente una disfunción en el efecto de bomba del EPR. De allí resulta entonces el LR exudativo. Como logran ver en la angiografía, se ve la fuga puntiforme coroidea y en la imagen a la izquierda inferior se ve el efecto de pooling en estadios tardíos. En la sonografía también, en la ecografía ocular, se puede demostrar el engrosamiento escleral, coroideo, y dependiendo del equipo que estemos utilizando, podemos ver si hay afectación de los músculos extraoculares, etc. Otros métodos de imágenes que podemos emplear, aparte de la ecografía y la tomografía, es la resonancia, que en la modalidad de T1 se logra ver una hiperintensidad escleral. En la tomografía, al igual que en la ecografía ocular, podemos ver engrosamiento escleral. Estos pacientes de forma general, tanto en la escleritis anterior como posterior, pueden desarrollar escleroqueratitis con infiltración y adelgazamiento corneal periférico, que puede progresar hacia la córnea central. También puede provocar queratitis estromal, especialmente también en aquellos casos que son infecciosos, como los de origen de tipo herpes. Los pacientes con escleritis, entonces, no solamente sufren pérdida visual por la afectación corneal que acabamos de describir, o la retiniana como vimos ahora en la escleritis posterior, sino también porque pueden desarrollar uveitis. En este caso llamaríamos entonces esclerouveitis, que puede ser tanto anterior como posterior. Pueden también desarrollar catarata y glaucoma. Este último, es decir, el glaucoma, puede ser tanto de ángulo cerrado como abierto. Los que son cerrados, de ángulo cerrado, suceden por varios mecanismos. Uno es que en la escleritis anterior, junto con la uveitis, desarrollan sinequias tanto anteriores como posteriores. También puede ocurrir por edema del cuerpo ciliar. En los casos de escleritis posterior puede haber efusión ciliocoroidea que desplaza el iris y el cristalino hacia adelante, aplana la cámara anterior y cierra la malla trabecular. Los casos entonces que son de glaucoma abierto pueden ser o por trabeculitis o por el mismo efecto de los esteroides, es decir, un glaucoma inducido por esteroides. Y es por eso que a estos pacientes
no son tratados con esteroides tópicos, sino sistémicos, además del melting escleral que pueden producirse. Por eso se restringe su uso en los casos que son de tipo necrotizante. Este es un algoritmo que nos muestra que ante una epiescleritis el manejo es conservador y simplemente observar. Cuando es sumamente recurrente es entonces que se decide investigar, de lo contrario, no. A diferencia de la escleritis, que como hemos visto tiene una mayor repercusión, hay que descartar agentes infecciosos como asociación con patologías autoinmunes antes de iniciar el tratamiento. De allí podemos utilizar en el caso de infecciosos varios métodos de tinción como el Gram, Giemsa, KOH, o para recordar, como hablamos en la última participación que tuvimos, si se sospecha de acantameba, se puede realizar la tinción de blanco de calcoflúor, así como el cultivo de agar enriquecido con E. coli. Este cuadro que estoy mostrando nos da una vista panorámica de las mayores o las más frecuentes patologías autoinmunes asociadas. Lo que siempre debe primar a la hora de descartarla es la artritis reumatoide, que por mucho es la más frecuente. La asociación se ve en hasta un 40%. Sin embargo, como mencioné, en los casos que son necrotizantes, este número puede alcanzar hasta más del 50%. Después de la artritis reumatoide está seguida por la granulomatosis de Wegener, la policondritis recidivante, la artritis asociada a enfermedad intestinal inflamatoria, lupus eritematoso sistémico, etc. Otras causas puede ser la gota, rosácea, atopia y el uso de bifosfonatos. Es por eso que, guiados por una buena historia clínica y la revisión de sistemas, es que podemos refinar qué prueba de laboratorio enviar y cuál no. Y mucho más en nuestro medio, que muchos pacientes tienen escasos recursos. De manera que este cuadro nos resume cuáles pruebas pueden ser inicialmente enviadas sin hacer un uso excesivo de todas ellas y también innecesariamente. Por ejemplo, un paciente con artralgias matutinas ya nos va sugiriendo artritis reumatoide, o con rash o úlcera oral o nasal, nos va sugiriendo lupus, un sangrado nasal, nos va sugiriendo Wegener o lupus, paciente que presenta dolor en la nariz, en el oído o en la garganta, nos va sugiriendo o granulomatosis de Wegener o policondritis recidivante, etcétera. Pero como mínimo podemos enviar un hemograma con su diferencial, los marcadores de inflamación, es decir, la eritrosedimentación y proteína C reactiva, y ya entrando en forma específica, como por ejemplo con el examen de orina, vemos si hay proteinuria que indique una disfunción renal, y ya ahí eso nos va orientando a una vasculitis, el ácido úrico para descartar la gota, los marcadores infecciosos como VDRL, FTBS para sífilis, PPD o el cuantiferón TB-Gold para tuberculosis. En áreas que son realmente endémicas, no es nuestro caso, se puede enviar la serología para enfermedad de Lyme. Es útil también enviar la radiografía de tórax para sarcoidosis o TB, radiografía de senos paranasales para Wegener, radiografías sacroiliacas para espondiloartropatías, radiografía de articulaciones para artritis reumatoide. Si sospechamos de sarcoidosis, se puede enviar la enzima convertidora de angiotensina. Se ha descrito que para aquellos pacientes que utilizan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se pueden enviar entonces la lisozima. Ya conocemos el factor reumatoide, que si es positivo podemos enviar el péptido anticitrulinado como un factor pronóstico de severidad.
Conocemos el HLA-B27 para las espondiloartropatías, el ANA y anti-DNA si sospechamos del lupus, CANCA, que si da positivo lo confirmamos con anticuerpos proteinasa 3 para granulomatosis de Wegener. Si es PANCA, o sea, el perinuclear, y lo confirmamos si da positivo con mieloperoxidasa, nos puede orientar a poliarteritis nodosa, poliangiitis microscópica o policontritis recidivante o hasta vasculitis renal. Lo importante es hacer el manejo de estos pacientes junto con un reumatólogo y con un infectólogo. Estos casos desafiantes no son tratados por todo lo que mencioné previamente, ni con AINES ni con esteroides tópicos, sino de forma sistémica. Uno es porque esta forma de tratamiento no es lo suficientemente efectivo para este tipo de casos. Dos, porque al disminuir la dosis se puede producir un efecto rebote que supere entonces la actividad inflamatoria inicial. Y tres, porque todos sabemos los efectos secundarios de los esteroides tópicos, como el riesgo de melting escleral, la catarata, glaucoma esteroideo que mencionamos. Además de todo lo que acabo de mencionar, está el alto porcentaje de la asociación con una patología autoinmune sistémica, que generalmente requiere terapia inmunomoduladora por la alta mortalidad que tienen sin tratamiento, como es el caso de la granulomatosis de Wegener. Es por eso que en el contexto de una enfermedad autoinmune ya identificada, el hecho de que un paciente tenga escleritis ya es un signo de actividad y debe ser tratado como tal, como una enfermedad sistémica. Muchas veces la escleritis es la forma de presentación de estas patologías. Dicho de otra forma, los oftalmólogos tenemos la gran oportunidad de identificar esta patología, de allí la importancia de conocerla y de manejarla a tiempo. En los casos que son necrotizantes, no queremos provocar más melting escleral con esteroides, sino que iniciamos directamente con terapia inmunomoduladora, con un agente de tipo alquilante. Y se puede ver si hay respuesta o no, o se puede utilizar como adyuvante los modificadores de respuesta biológica, como es el caso del rituximab. Está el infliximab y adalimumab, pero el rituximab tiene protección ovárica. Si es una paciente femenina que planea tener hijos, digamos, tiene 25 años y planea tener hijos en un par de años. Los casos que no son necrotizantes va a depender si identificamos o no una patología de tejido conectivo o una vasculitis sistémica. En caso de que sí la identifiquemos, pues hay que iniciar directamente con terapia inmunomoduladora con un agente antimetabolito como el metotrexate. Si la terapia falla, entonces utilizamos los modificadores de respuesta biológica de tipo anti-TNF alfa como el rituximab que acabamos de mencionar. Si estamos ante una enfermedad letal como la granulomatosis de Wegener, si no es tratada, nos vamos directamente con un agente alquilante y no estamos usando el antimetabolito del metotrexate. Pero siempre y cuando tengamos el manejo de estos pacientes, hay que tener pendiente la asistencia del reumatólogo. No solamente para compartir responsabilidad, sino por todos los efectos adversos que tienen este tipo de medicamentos. Hay quienes recomiendan tratar la escleritis posterior como si fuese una escleritis anterior necrotizante, de la manera que lo mencionamos. Sin embargo, en los casos que son menos severos y que no tengan una asociación sistémica, ahí vamos a discriminar con el sistema de graduación de escleritis que presenté al principio. En aquellos que tengan 2 cruces o menos, se puede iniciar con AINES orales.
Se describen la indometacina, 25 a 50 miligramos 3 veces al día, el ibuprofeno, 600 a 800 miligramos 3 o 4 veces al día, o el diflunisal de 500 miligramos. Esta es la primera línea de tratamiento. Hablamos de falla de tratamiento si la enfermedad progresa hacia una forma más severa, por ejemplo, de una no necrotizante nodular anterior que pasa hacia una necrotizante, o cuando vemos que no hay una respuesta significativa después de 2 a 3 semanas. En este caso, si el AINES no fue efectivo, podemos cambiarlo a otro, nunca dar 2 AINES al mismo tiempo. Cuando ya, por ejemplo, llegamos como máximo a 3 AINES que hemos cambiado, ya sabemos que no hay respuesta y pasamos entonces a prednisona oral. Es un cambio que hacemos, no una adición. Y digo que es un cambio porque no damos el AINE y el esteroide oral juntos. Sabemos por los efectos y el riesgo de úlcera gastroduodenal que presenta y también por la afectación renal. La dosis recomendada inicialmente es 1 miligramo por kilogramo por día, con una dosis tope de 60 miligramos. Después que el paciente se desayuna o almuerza, y luego entonces la dosis se va reduciendo dependiendo de la respuesta las primeras 2 semanas. Se va bajando 10 miligramos cada semana. Si a pesar de todo esto y que estamos prescribiendo protectores gástricos y no vemos respuesta, hay quienes recomiendan para evitar los efectos adversos de los esteroides sistémicos utilizar triamcinolona subconjuntival de 0.5 a 4 miligramos. Sin embargo, su uso a través de la historia ha sido controversial. Hay quienes la recomiendan, otros que no, por el riesgo de necrosis escleral, pero siempre y cuando clasifiquemos bien nuestros pacientes, aquellos que tengan úlceras gástricas o duodenales, aquellos casos que no son necrotizantes, hay quienes sí recomiendan el uso de la triamcinolona subconjuntival. Si a pesar de ir bajando o de hacer el cambio, los esteroides, el paciente no mejora, pues cambiamos entonces a la terapia inmunomoduladora con antimetabolitos. En últimas instancias es que se usan los biológicos tipo anti-TNF-alfa como el rituximab. Los casos que son no necrotizantes, pero que tienen una inflamación escleral más de 2 cruces, es decir, una inflamación escleral más severa, ya 3 y 4, aunque no tengan asociación sistémica, vamos directamente con esteroides. Recordemos que inmediatamente identifiquemos una asociación sistémica, hay que entrar e iniciar con el uso de terapia inmunomoduladora y no con esteroides. Si a pesar de los esteroides, entonces, no hay buena respuesta o hay un rebote cuando lo estamos bajando, podemos auxiliarnos de la terapia inmunomoduladora. Los que contamos como antimetabolitos, podemos emplear el metotrexate, la satioprina o el microfenolato mofetil. Estos pueden ser sustitutos o adyuvantes. Los que son alquilantes, como los casos para los casos necrotizantes, se describe el uso de la ciclofosfamida. Y ya para los casos más severos, con los anti-TNF, el rituximab que mencionábamos por la protección ovárica y es un anti-CD20, también el uso de infliximab y adalimumab. Finalmente, los casos de escleritis infecciosa son tratados de acuerdo a la gente que pudimos identificar de manera combinada, es decir, con un antimicrobiano tanto tópico como sistémico, en muchos casos fortificados. Es importante hacer siempre la distinción si hay una infección o no, porque en caso de que esté y si está activa, como en los casos fúngicos, los esteroides o los inmunosupresores pueden empeorar todo el cuadro. Hay muchos casos que también requieren tratamiento quirúrgico, que incluye tanto debridar el tejido necrótico y supurativo para que penetre bien el tratamiento tópico. Se describe también la biopsia escleral
para mandarlo a histopatología y microbiología. Y finalmente, el uso del parche escleral en aquellos casos con una perforación inminente o con riesgo de tenerla por el adelgazamiento escleral severo, como el caso que estoy mostrando de una escleritis que está ya perforada y es secundaria a una pseudomonas. En el postoperatorio es importante continuar con los antibióticos, no usar esteroides por un buen tiempo para favorecer que los fibroblastos, favorecer que vuelvan a migrar y que haya una buena vascularización del tejido escleral que hemos trasplantado. Recordar también que estos pacientes, aún después de cirugía, necesitan los inmunomoduladores o los biológicos para evitar necrosis del tejido que acabamos de trasplantar. Entonces, a manera de conclusión, queremos llamar la atención a que esta patología hay que conocerla para detectarla temprano, investigarla y tratarla. El dolor es muy marcado a diferencia de la epiescleritis. Se puede clasificar tanto anatómicamente como por su severidad y su patrón inflamatorio. Muchos de estos pacientes van a necesitar antiinflamatorios sistémicos de tipo AINES o esteroideos y muchos también la terapia sustitutiva o adyuvante de inmunomoduladores y o biológicos. Y en algunos casos extremos, el tratamiento quirúrgico puede ser necesario. El pronóstico siempre va a depender de las formas que se presenten. Las de peor pronóstico son las necrotizantes, las de inflamación posterior o de la presentación nodular. Y quisiera entonces agradecer por la oportunidad y muchas gracias. Bueno, ha sido un gran privilegio, doctor de los Santos, tenerlo en esta presentación sobre la escleritis y la epiescleritis. Y es un tema bastante extenso. Cabe, y lo has mencionado muy bien, que cuando hay escleritis o epiescleritis no es nada bueno. Si ves el diagnóstico diferencial de las cosas que vienen acompañando esta condición, pues obviamente son contundentes, que lupus, que puede tener espondilitis, que puede tener hasta sífilis o tuberculosis y granulomas, ¿no? Esto quiere decir que conocer la enfermedad a veces es que pasa una conjuntivitis porque el ojo está rojo, pero la clave de lo que has dicho es lo del dolor, ¿no? Y entonces, a ver, si es la primera vez que le da una escleritis, ¿procede usted inmediatamente a hacer la investigación y el diagnóstico diferencial? Los autores recomiendan, por ejemplo, en un paciente con ojos rojos y presente epiescleritis, primera presentación de investigar. Segunda, tampoco. Cuando ya es algo bien recurrente, entonces ahí sí se investiga. En casos de que sean escleritis. Lo maneja igual que la uveitis. Lo maneja igual que la uveitis anterior, ¿no? Que le pasas por alto la primera, pero ya la segunda tienes que investigar el porqué, ¿no? Así bueno, Cristian, y a uno que está en el Caribe, donde es tan frecuente la pingüécula y el pterígino, y muchas veces da la impresión de que es una epiescleritis, pero no es más que un pterígino inflamado. No sé si te ha tocado ese tipo de casos, pero ocurre mucho en el trópico que por la exposición a la luz hay pacientes que tienen pingüéculas y están elevadas, ¿no? Algunas y da la impresión que es una epiescleritis, pero claro, no tiene no conlleva el diagnóstico diferencial que has mencionado. Así es, doctor. Igual, muchos pacientes también se presentan con flictenulosis, por ejemplo, y la diferencia está en la capa afectada. La flicténula es puramente la conjuntiva, pero en la escleritis es más profunda y ya en la escleritis ya vemos que es el plexo profundo que está afectado y con edema y ya es algo no móvil cuando hacemos la prueba con el algodón.
Pues ahí está, otro programa extraordinario de iCaps. Hoy ha sido uno de los días más especiales de esta función en la que tenemos tanta tecnología, tantos conocimientos y de verdad de eso se trata. La destreza con la que han manejado el tema, tanto el doctor de los Santos como mi hijo, el doctor Valle Logroño, los conceptos emitidos, las imágenes, los videos, todo ha sido realmente para mí una fiesta. Espero que les haya gustado. Los invitamos para nuestra próxima presentación la semana que viene y con ustedes iCaps Franja Ocular, no se lo pierdan. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.